Buenas tardes o buenas noches a las personas que nos estén escuchando en este momento. En este espacio de análisis de política nacional e internacional vamos a abordar los siguientes temas. Número uno, abordaremos el primer mes de la presidencia de Gustavo Petro. En este tema número uno vamos a observar lo que ha ocurrido durante el primer mes de gobierno del presidente Gustavo Petro. Segundo, vamos a abordar el tema del discurso realizado el día de ayer por el presidente Gustavo Petro ante la Asamblea de Naciones Unidas. Para ello, vamos a empezar a abordar el tema número uno, que es el primer mes de gobierno de Gustavo Petro Urrego en la República de Colombia. El primer mes de gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego ha traído consigo la implementación de la propuesta de paz social total. Una paz, digo así, social y a nivel total, parte de lo siguiente. Primero, reconocer las dificultades que se han presentado y cómo esa mala distribución de las riquezas ha hecho que se tenga en Colombia fenómenos como la desigualdad social, el tener que apoderarse de tierras ocupadas por parte de quienes no tienen un lugar donde vivir. Y en el desarrollo del conflicto armado colombiano, tras la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP, se evidencia el surgimiento de grupos armados que continúan la disputa por esos espacios a nivel territorial. Los espacios que antes fueron ocupados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, ahora son ocupados por grupos armados organizados, o lo que se conoce como grupos irregulares. Estos grupos, con la llegada del nuevo presidente a Colombia, han buscado la forma de acercarse para ser admitidos en la iniciativa de paz total. Esta admisión a la iniciativa de paz total por parte de estos grupos armados ha traído consigo que tenga que hacerse una serie de acuerdos de negociación para los grupos grandes y acuerdos especiales para los grupos pequeños, ya que la participación en esta nueva fase de conflicto por parte de estos grupos armados grandes es diferencial a la que tienen los grupos armados pequeños. Sin embargo, el tema por el cual se ha generado esa disputa nueva entre grupos armados organizados y las fuerzas del Estado es por la soberanía del territorio, aunque en los grupos armados es por el control de las zonas estratégicas o corredores para la circulación de la hoja de coca. Durante este primer mes de presidente de Gustavo Petro, se ha evidenciado que ha empezado por ofertar a los grupos armados organizados la posibilidad de acogerse a la paz total, de poder ser admitidos en las fases de negociación para así lograr ese ideal
que se mencionaba durante el discurso de posesión, de alcance de paz total, de poder alcanzar ese sueño que han tenido los colombianos durante más de 50 años, poder vivir en paz. También durante este primer mes de presidencia se ha visto que se ha hecho reconocimiento a las dificultades que ha tenido Colombia y se está empezando a realizar procesos que van a propender por la corrección de los fallos, por garantizar una mejora para las personas. Sin embargo, esta mejora en aspectos como acceso a una pensión para quienes no cuentan con los recursos o no lograron completar su tiempo para la realización de sus semanas, las cuales se convertirían en su pensión, ha hecho que se presente la propuesta de una ayuda o pensión igualitaria para quienes no han logrado cotizar para tal finalidad. Esta proposición pues ha despertado apoyos, así como también la opinión de personas que se encuentran en contra por la cuestión de que no se sabe de dónde se tomarán los recursos para poder generar el pago a estas personas. También se ha evidenciado la necesidad de realizar una reforma tributaria para quienes más tienen, paguen a través de los impuestos para así poder subsidiar estos programas sociales dirigidos a quienes no tienen. En este primer mes se ha visto también ese alcance de apoyos a través de coaliciones para permitir el lento tránsito de las normativas que llegarán a convertirse en leyes o su nombre técnico proposiciones o proyectos se lleguen a convertir en leyes de la República, han tenido ese lento avance. Ese avance de las normas o de proyectos de ley para ser instituidos como normas institucionales en este primer mes pues ha estado marcado por ese lento avance, ya que requiere hacerse las conciliaciones, requiere hacerse ajustes, requiere ponerse a estudio. También vamos a ver que en este primer mes de gobierno se va generando esos lineamientos que van a demarcar lo que va a hacerse durante estos 4 años, en los cuales el presidente tendrá que llevar a cumplimiento todo lo que mencionó durante su campaña presidencial y lo que se mencionó en los discursos efectuados en la posesión y en el discurso en el cual se reconoce como ganador de las elecciones presidenciales de Colombia del año 2022. Y el análisis que se puede sacar de aquí, de lo que se ha mencionado, es el siguiente. En su primer mes se está realizando ese proceso de empalme, estudios, y se está buscando la forma de lograr la aplicación y viabilidad de las distintas propuestas de campaña que se plantearon, las cuales se presentan a través del plan de desarrollo, el cual ahora vamos a abordar el discurso que se pronunció por parte del presidente de Colombia en el día de ayer en la Asamblea de Naciones Unidas. En su pronunciamiento ante Naciones Unidas, su discurso giró
y llamar la atención a el norte. De manera implícita se identifica a los países desarrollados sobre lo que se está presentando en los países en vía de desarrollo. Propuso el cambio de deuda externa por vida. El cambio de deuda externa por vida es entendido como el cambio de la deuda que han adquirido los países de América Latina por bonos, es decir, como si fueran los bonos del carbono, a cambio de la tenencia de la selva amazónica. Esta proposición se realiza con el propósito de que los países desarrollados continúen manteniendo su modelo de gasto que ha mantenido a base de la extracción de recursos. También se evidenció en su discurso el señalamiento del fracaso de la política antidrogas. Esa lucha contra las drogas que se ha tenido durante 40 años se ha evidenciado que ha sido un fracaso tanto para los Estados Unidos como para el mundo, así como para las Américas, con énfasis América Latina, donde América Latina ha sido quien ha puesto los muertos, ha sido quien ha puesto las pérdidas para luchar contra el flagelo de las drogas. Esta lucha contra las drogas, él menciona que ha sido un fracaso, propone hacer un viraje en la lucha que se está haciendo, un cambio de perspectiva o política con el cual se va a abordar esa lucha contra este flagelo de otra manera. También en su discurso se menciona la necesidad de cambiar ese uso desmedido del petróleo, lo que se identifica como los venenos que afectan a la selva. Él lo menciona no solamente con el tema de las drogas, sino que lo hace con el tema de la lucha contra el cambio climático, mencionando la hipocresía de esos países grandes que dicen hay que proteger la selva, hay que luchar contra el cambio climático. Sin embargo, mantienen esa aplicación de esa extracción constante y misericordia de recursos, y es ahí cuando llama a criticar a todos y les dice: propongamos el cambio de deuda externa por vida. Y en los países de América Latina se les condone o rebaje su deuda externa con el propósito de que puedan tener las selvas y que sigan aplicando el sostenimiento a la vida. También invita a replantear la lucha contra las drogas, mencionando un modelo en el cual todos puedan convivir en paz, en el que nadie se quede rezagado, en el que se reconozca la existencia del otro y se le ayude a tener mejor calidad de vida. Este discurso, con respecto a discursos anteriores, ha llamado la atención de los presidentes de los países desarrollados en referencia a que les ha dicho que han tenido una lucha hipócrita contra el cambio climático, donde por un lado dicen hay que luchar contra el cambio climático, aunque por otro, con las políticas y acciones instan a mantener esa lucha por la extracción constante de recursos. También en este discurso, aparte de llamar la atención, lo que se ha hecho es hablar desde esa perspectiva de América Latina, es decir, esas recetas o políticas que se llega a implementar son fracasos. A la larga son eso, fracasos
totales. Esto hace que se plantee una reflexión que era necesaria, en la cual alguien diga las cosas como son y llame la atención sobre esta problemática.